Entonces, estos lados que tengo acá, así a simple vista, si yo veo estas marcas acá, y quizás el dibujo no está tan claro o no se puede ver muy bien, pero si yo veo eso, yo veo que estos son triángulos isósceles. ¿Por qué son triángulos isósceles? Porque estos dos lados miden lo mismo y estos dos lados también miden lo mismo. Entonces, estos son dos triángulos isósceles. Tienen la misma forma así y entonces puedo decir que son semejantes. Veamos este otro. Las razones de los pares de lados correspondientes son iguales y los ángulos comprendidos son congruentes. Ahora, si estos dos, este y este, son semejantes, ojo, semejantes no es que miden lo mismo. Si estos dos son semejantes y estos de acá también son semejantes, entonces el ángulo entre ellos, ese sí va a ser igual. ¿Ah? Ese sí va a ser igual. Ahora veamos el otro. Dos ángulos correspondientes son congruentes. Este ángulo y este ángulo es congruente. Este ángulo y este ángulo es congruente, ¿verdad? Siempre y cuando esos triángulos sean semejantes. Y vamos a ver, existen teoremas. ¿Qué es un teorema? Es una hipótesis comprobada, ¿verdad? ¿Cómo así? Bien, veamos este teorema. Es el teorema 3. Teorema de semejanza de ángulo, ángulo, ángulo. Si tres ángulos de un triángulo son congruentes con los tres ángulos de otro triángulo, entonces los triángulos son semejantes. Ojo, aquí hay dos palabras, ¿verdad? Congruentes y semejantes. Congruentes es que son iguales. Semejantes es que son proporcionales o miden lo mismo. Cualquiera de las dos. Esa puede ser pregunta de examen. Congruentes es que son semejantes o miden lo mismo. Aquí tenemos uno de esos teoremas. Un teorema, como les digo, es una hipótesis que fue comprobada. Alguien se tomó la molestia de demostrar de que esto así era. De que cuando tengo tres ángulos de un triángulo y son congruentes con otros tres ángulos de otro triángulo, entonces puedo decir que esos triángulos son semejantes. No importa cuánto midan los lados, ¿verdad? No importa cuánto miden los lados. Entonces, sin importar la medida de los lados y estos ángulos son congruentes, entonces puedo decir que los triángulos son semejantes. Y se expresa así. Vean cómo se expresa esto. Si el triángulo ABC y el triángulo DF, yo sé que el ángulo A es congruente con el ángulo D, que el ángulo B es congruente con el ángulo E y que el ángulo C es congruente con el ángulo F. Ambos triángulos son semejantes porque los tres ángulos del triángulo ABC son congruentes, respectivamente, con los tres ángulos del triángulo DEF. Entonces nosotros podemos afirmar lo siguiente, que AB sobre DE es igual a BC sobre EF, y eso es igual a CA sobre FD. Entonces, este ángulo lo voy a relacionar con este ángulo, y ahí puedo decir que son proporcionales. Este ángulo BC es proporcional con EF, y CA, este de acá, es proporcional con FD. Si ustedes ven, uno es la mitad del otro. 4 es la mitad de 8, 3.5 es la mitad de 7, 2.5 es la mitad de 5. Entonces, ¿cuál es la proporción que hay? 2 es a 1. ¿Qué significa 2 es a 1? El doble, que uno es el doble del otro. O que uno es la mitad del otro, también. Ambas son válidas, ambas afirmaciones son válidas. Entonces, veamos acá. Siempre que los tres ángulos de un triángulo sean congruentes con los tres ángulos de otro triángulo, entonces las razones de los lados correspondientes también serán iguales. La siguiente proposición describe un método simple para probar que los triángulos son semejantes. Si dos ángulos de un triángulo son congruentes con dos ángulos de otro triángulo, entonces los triángulos son semejantes, ¿verdad? Bien, veamos esta parte de acá. Esto viene ya a hacer demostraciones, a que nosotros podamos demostrar algo. Pero ¿cómo lo demostramos? Bien, nosotros tenemos una hipótesis,
¿Qué es una hipótesis? Es una idea que nosotros tenemos. Por ejemplo, usted puede decir tener una idea de que bueno, usted puede decir que las matemáticas son difíciles. Esa es su hipótesis, ¿verdad? Esa es su hipótesis. ¿Y su tesis cuál es? Su tesis es que la mayoría de los alumnos se quedan. Sí, esa es su hipótesis, esa es su tesis. Ahora, ese es como un argumento que usted tiene que demostrar. Acá, hipótesis, las matemáticas son difíciles. La tesis, todos los alumnos, la mayoría de alumnos se quedan. Entonces, usted viene y hace lo siguiente. Usted da un montón de afirmaciones y da sus razones. Por ejemplo, puede decir una afirmación. Los alumnos no la entienden. La razón, porque, porque es difícil. Acá, otra afirmación que ustedes pueden dar. No se puede entender en la primera. La otra razón es porque la matemática es difícil. Entonces usted da un montón de afirmaciones para después llegar a una conclusión, ¿verdad? Como cuando usted quiere conseguir algo de su mamá o de su papá, entonces usted le dice, mire, necesito esto. Entonces su papá le dice, no, ¿para qué? Entonces usted empieza a darle un montón de afirmaciones y darle razones de por qué. Por ejemplo, usted le puede pedir un celular nuevo y su afirmación es la siguiente, mi celular ya no sirve. Y la razón es porque ya está viejo, digamos. Un ejemplo. Y así, usted puede dar dando afirmaciones y razones para después llegar a una conclusión. Y eso en matemáticas se llama demostración. Y más en esta parte de geometría. Cuando yo demuestro dando varias afirmaciones y después de esas afirmaciones llevo a una conclusión, eso se llama demostración. Entonces vean acá. Yo tengo una hipótesis que dice que dados los triángulos ABC y triángulo DF, con el ángulo A congruente con el ángulo D y el ángulo B congruente con el ángulo E, yo puedo decir o yo quiero demostrar, tengo mi tesis, que el triángulo ABC es semejante al triángulo DF. Ojo, esto de acá, este símbolo de aquí que está en medio de esto, significa semejante. Este símbolo que está acá significa congruente, que no es lo mismo. Congruencia y semejanza no es lo mismo. Congruencias que son iguales, semejantes es que son parecidos. Ahora veamos qué afirmaciones doy para eso. El ángulo A es congruente con el ángulo D. Es una hipótesis. ¿Por qué? Porque es un dato dado. Aquí. Aquí lo di. ¿Qué otra cosa di? El ángulo B es congruente con el ángulo E. También es dato. Aquí lo di. El ángulo C es congruente con el ángulo F. ¿Por qué? ¿Por qué será congruente con el ángulo F? Ah, porque acá arriba nosotros lo dijimos. Si dos ángulos de un triángulo son congruentes con dos ángulos de otro triángulo, entonces los triángulos son semejantes. ¿Y qué implica que los triángulos sean semejantes? Que todos sus lados son congruentes. Todos sus lados miden lo mismo, ¿verdad? Entonces, como todos sus lados miden lo mismo, todos sus ángulos, perdón, miden lo mismo, acá puedo decir que el ángulo C es congruente con el ángulo F. ¿Por qué? Porque si el ángulo A y el ángulo C y el ángulo B y el ángulo E son congruentes, entonces C con F también son congruentes. ¿Se entiende esa parte? Entonces, como todos los ángulos de los dos triángulos son congruentes, ¿qué puedo decir? Que existe un criterio de semejanza. El triángulo ABC es semejante al triángulo DF. ¿Por qué? Por la semejanza ángulo, ángulo, ángulo. ¿Qué significa? Que aunque no tengan la misma medida en los lados, pero sus ángulos sí miden lo mismo. Entonces, como sus ángulos sí miden lo mismo, son semejantes, ¿verdad? Ese es el criterio de semejanza ángulo, ángulo, ángulo. Triple A. Veamos un ejemplo de esto.
Dice, encontrar el valor de X en... Vamos, aquí vamos a encontrar el valor de X. Yo tengo este ángulo, tengo este ángulo. Tengo este que mide 5, tengo este que mide 3, este que mide 10, pero no sabemos cuánto mide este. Y este es el que me están pidiendo, ¿verdad? Ahora, ¿puedo decir que esos dos ángulos son semejantes? Sí. Sí, ¿puedo decir que son semejantes? Sí. Ahora veamos acá. ¿Cómo lo planteo? Como nosotros sabemos. X sobre 5 es igual a 10 sobre 5 más 3. 5 más 3, porque todo este lado mide 5 más 3, ¿verdad? Este lado de acá mide X, porque no sabemos cuánto mide, y este mide 10. Entonces nosotros lo planteamos aquí. X sobre 5 igual a 10, 5 más 3. Entonces X sobre 5 igual a 10 sobre 8. Aquí tengo que despejar 8 por X, 8X, 5 por 10. Acá. Y esto nos queda igual a 8X igual a 50. Despejando para X nos queda 25 sobre 4. Y ahí encontramos el valor de X que nos hacía falta. ¿Cuánto mide X? 25 sobre 4. ¿Nos conviene darlo en números decimales? No. Entonces lo dejamos así, ¿verdad? Esto es lo mismo que hemos venido haciendo antes, ¿verdad? Y ojo, ¿por qué podemos hacer eso? Porque los dos triángulos son semejantes, ¿verdad? Entonces por eso podemos hacerlo. Veamos este otro de acá. Me dice encontrar el valor. Aquí tengo que este mide Y, este mide 5, este mide 6, este mide 4. Pero me piden encontrar cuánto vale X. Perdón, cuánto vale Y. Aquí dice X, pero no, es cuánto mide Y. Entonces, si a mí me piden encontrar cuánto mide Y, ¿cómo lo planteo? Este lado con este lado, ¿verdad? Entonces tengo Y sobre 5. Y este lado con este lado, 6 sobre 3. ¿Por qué así? ¿Y qué hago con el 4? Ah, el 4 no entra ahí. ¿Por qué no entra ahí? Porque esta medida no la conozco. Entonces ya no solo tendría un valor para encontrar, sino que tendría dos valores para encontrar. Y es mejor tener solo uno. Y ahora, ¿por qué puedo hacer eso? ¿Por qué puedo plantearlo así? Porque esos dos triángulos son semejantes. ¿Y por qué sé que son semejantes? Porque estos dos ángulos miden lo mismo. Y estos dos ángulos también miden lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué criterio estoy aplicando ahí? Ángulo, ángulo, ángulo. ¿Y por qué menciono 3 veces ángulo? Ah, porque si estos dos miden lo mismo, entonces el tercero también va a medir lo mismo. ¿Se entiende? Pregunto. Si esos 3 ángulos miden lo mismo, entonces son semejantes. Estos ángulos también van a medir lo mismo. ¿Y por qué miden lo mismo? Por el criterio. Ángulo, ángulo, ángulo. Si dos ángulos ya miden lo mismo, entonces el tercero también va a medir lo mismo, entonces ahí no hay problema, ¿verdad? Entonces, como ya sé que son semejantes, entonces planteo esto. Si antes no me dicen que esos ángulos son semejantes, entonces no puedo plantear esto, aunque quiera. No tendría razón de ser porque los lados no serían proporcionales. Entonces tengo que Y sobre 5 es igual a 6 sobre 3. 3Y igual a 30, Y igual a 30 entre 3 igual a 10, entonces Y mide 10. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque son ángulos semejantes. Y despejar para Y es la parte más sencilla, ¿verdad? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Ok, veamos acá. Este es teorema lado, lado, lado. Y ese está más sencillo que el anterior. Si los tres lados de un triángulo son proporcionales, los tres lados de otro triángulo, entonces los triángulos son semejantes. Ojo, proporcionales, no significa que sean iguales, son proporcionales. Ahora, dados los triángulos TJC y el triángulo POD, este teorema establece que si TJ sobre PO igual a JC sobre OD igual a TC sobre PD, entonces los triángulos son semejantes. Postulado lado, ángulo, lado. Veamos este ejemplo. Dice, se presenta un triángulo cuyos lados miden 27 pies, 32 pies y 40 pies. Este de acá, el triángulo ABF.
y un dibujo a escala de lado 135 milímetros, 160 milímetros y 200 milímetros. ¿Son semejantes estos triángulos? Ok, aquí está hablando de pies. Y aquí está hablando de milímetros. Entonces me están preguntando si son semejantes, o sea, si son proporcionales. ¿Qué significa que sean proporcionales? Que yo lo puedo escribir así. ¿Verdad? Lo puedo escribir así. El lado TJ, que es este de aquí, entre el lado PO, que es este de aquí. ¿Por qué ellos dos? Porque ellos están en la misma posición, entonces tengo que relacionar los que están con la misma posición. No voy a poner TJ, no voy a poner TJ con PD, tengo que poner TJ con PO. No voy a poner TC con OD, tengo que poner TC con PD, ¿verdad? Entonces, siempre tienen que ir así, con la posición del otro. Ahora, como ya llegué ahí, ahora tengo que escribirlo así. Vean, AB con A', B', 40 sobre 200. AF con A', F', 32 en 360. Y F', B' con FB, así, en esa posición. Entonces, al final me sale que si yo tengo 40 sobre 200, 32 sobre 160, 27 sobre 135, todo eso nos da un quinto. ¿Cómo hago eso? Bien, 40, yo lo que hago es 40 sobre 200. Yo lo que hago es lo siguiente. 40 sobre 200. Saco la mitad de todo. Ojo, aquí tengo un 0, acá también tengo un 0. Al final aquí me da 4 sobre 20. Y aquí que puedo sacar mitad. Mitad de 4, 2. Mitad de 20, 10. Mitad de 2, 1. Mitad de 10, 5. Por eso queda un quinto. Y lo mismo hago con 32 sobre 60 y lo mismo hago con 27 sobre 35. También nos da 1 sobre 5. Entonces, como todos me da 1 sobre 5, puedo decir que son semejantes. Si hubiera uno, digamos, de ahí no fuera 32 sobre 160, sino que sería 32 sobre 180, no me va a quedar 1 sobre 5. Entonces puedo decir que no son semejantes. Pero en este caso, como este número siempre da en todos, vamos a ver con el otro. 32 sobre 160. Acá. Me tiene que dar 1 sobre 5 para que eso se cumpla. Para que sean semejantes. Mitad, 16. Mitad, 80. Mitad, 8. Mitad, 40. Mitad 4. Mitad 20. Y ya de aquí es lo mismo de acá, ¿verdad? Entonces esto sí me va a quedar 1 sobre 5. Entonces quiere decir que en todas estas me queda 1 sobre 5. Entonces puedo decir que sí, que son semejantes, ¿verdad? Y ojo con el símbolo. ¿Eh? El símbolo que se usa para decir que son semejantes es este símbolo. El símbolo para decir que son congruentes significa que miden lo mismo, es este de aquí. Ahí son congruentes. No es lo mismo congruencia que semejanza. Bien, voy a borrar acá y vamos a pasar aquí. El último, creo que sí, este es el último teorema que vamos a ver, que es ángulo lado, ángulo lado. Si un ángulo de un triángulo es congruente con un ángulo de otro triángulo y los lados correspondientes que incluyen al ángulo son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Entonces acá vean. Yo tengo estos dos triángulos, el triángulo EDF y el triángulo GHI. Y me dicen que 3 y 2 son dos lados, pero son proporcionales. ¿Por qué sé que son proporcionales esos dos lados? Porque aquí tiene una línea, aquí tiene otra línea. 4 y 6 también son proporcionales. ¿Sí? Pero aquí tiene, bueno, aquí no me dice eso, ¿no? Pero acá tendría que venir aquí. No tendría que estar esas dos líneas ahí, sino que tendrían que estar acá. ¿Verdad?
Entonces, como esos dos lados son proporcionales, entonces este ángulo va a ser el mismo. ¿Cuánto va a medir este entonces? Este va a medir 50 grados. ¿Por qué así? Porque arriba, recuerdan, nosotros demostramos que si estos dos lados son proporcionales, entonces el ángulo que está entre ellos mide lo mismo que este de acá. 50 grados, 50 grados. 4, 6, 2, 3. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo nosotros lo podemos plantear? D sobre GH, o sea, 2 sobre 3. EF sobre HI, o sea, 4 sobre 6. Y también puedo decir que el ángulo E es congruente con el ángulo H. Ojo, congruente, o sea, mide lo mismo. Entonces, por esa afirmación, yo puedo decir que el triángulo EF es semejante al triángulo GHI. Y lo puedo demostrar o lo puedo escribir de esa manera. Si escribo todo eso que dije en palabras y lo escribo en símbolos, nos quedaría así. Nos quedaría, dado que 2/3 igual a 4/6 igual a 2/3, entonces la medida del ángulo E es igual a 50 y la medida del ángulo H es igual a 50. El teorema 5 establece que el triángulo EDF es semejante al triángulo GHI, ¿verdad? Entonces con esto nosotros ya podemos ir a hacer esta guía. Veamos, ¿cuál es su tarea para esta semana? ¿Alguien que me recuerde? La guía 33. La guía 33. ¿Seguros? Sí. Ok. Entonces, con esto que nosotros vimos, ya podemos demostrar esto. Vean, me dice, en el triángulo ABC, que es este triángulo que yo tengo acá, me dicen que de esta línea que yo tengo acá es paralela con ¿quién? Con esta línea que está acá, con AB. Y yo tengo que AC, para el primer inciso, AC mide 12 y CD mide 4. Ahí en ese dibujo no aparece, ¿verdad? Pero AC mide 12 y CD mide 4. Este pedacito de acá mide 4. ¿Qué más sé? Que BC mide 24. O sea, toda esta medida de acá es 24. Y me va a pedir CE. Entonces, ¿cómo lo planteo? Yo lo planteo como 12 sobre 4 o 4 sobre 12, cualquiera de las dos. Vamos a plantearlo así, 4 sobre 12. Igual a lo que no conozco, que sería X, y lo que sí conozco, que sería 24. Entonces voy a despejar para X. Si yo despejo para X, nos queda 24 por 4. ¿Qué ustedes me van a decir cuánto es? ¿Cuánto es 24 por 4? Vamos a ver quién se atreve a hacerlo así mentalmente sin calculadora. 24 por 4. 96. 96. Okay. 96 entre 12 igual a X. ¿Cuánto es 96 entre 12? 4. 4. ¿No? Porque 96 entre 4 sería 24. Sería 8. O sí, es 4. No es 8. 8, ¿verdad? Entonces, 8 igual a X. Y ya hicimos el primer inciso. ¿Cuánto nos tardamos? Bueno, yo me tardé más porque estoy escribiendo con el mouse. Pero si hubiera escrito con un lápiz, ¿cuánto nos tardamos? 3, 4 minutos. Y así hay que hacer. Así tenemos que hacer con todos. Ah, Así tenemos que hacer con todos. correcto, así hay que hacer con todos. Lo único que le cambian son las medidas, pero siempre tienen que plantearlo así. Vean, aquí, ojo al momento de plantearlo, ¿verdad? El menor va con el menor, el mayor va con el mayor. Si yo le cambio de posición, entonces ahí me va a quedar algo que no es.
Por ejemplo, si yo escribo el 24 arriba y la X abajo, me va a quedar algo que no es. ¿Verdad? Entonces tiene que quedar bien escrito. El menor con el menor, el mayor con el mayor. Ahora, eso es para todos los ejercicios de ahí. Y esta guía, espero que la vayan trabajando hoy. Mañana vamos a seguir trabajando en esta guía y el viernes ya no va a haber guía que hacer. Eso espero. Ya no va a haber ninguna guía que hacer. Eso es, y después viene esto. Me pide que dada la figura de la derecha, no esperen hasta el último día para trabajar en esa guía. Después vienen presentando la guía un domingo en la noche. Y claro, entre más tarde, menos puntos. Y después no se molesten, después no me digan, ¿por qué me bajó tanto? Porque la presento tarde. Tengo alumnos que hasta ayer me estaban mandando tareas. Yo ya cerré el tercer parche. Pero, no sé. Veamos acá, dice, dada la figura de la derecha con AD, que mide 14, ED, que mide 12, BC, que mide 15, y EB, que mide 4. Determinar cuánto mide AC, AE y AB. Bien, para poder plantear esto tengo que saber qué voy a relacionar con qué. Eso que dice ahí, X y X, lo que me está diciendo ahí es que esos ángulos miden lo mismo. No me dice cuánto miden, solo me dicen que miden lo mismo. Pero ese ángulo X que está ahí, ¿y por qué sé que es un ángulo? Porque arriba tiene el signo de ángulo. No me dice cuánto mide, pero sí me sirve para hacer mi criterio de semejanza, ¿verdad? Entonces, AD mide 14. Ok, lo planteo. AD ¿sobre quién? AD sobre DE o ED. Aquí está escrito como ED. Va a ser igual a quién? Va a ser BC sobre EB. AD iría con quién? Con 14 más X. Ojo, estoy llamando X no porque estoy usando ese ángulo de acá, sino que esta medida de aquí no sé cuánto vale. Entonces ahí le escribo X. No sé si me entienden. Entonces, esa medida de ahí no sé cuánto mide, por eso le escribo X. Y acá, ¿qué voy a escribir? Si yo escribí ED, que es esta de acá, aquí como denominador, ¿qué voy a escribir aquí? ¿Voy a escribir AB? No, ¿verdad? Voy a escribir CB. Entonces, acá, antes de poder escribirlo así, lo escribo así, CB. ¿Esto por qué lo hago? Esto lo hago para ver exactamente qué es lo que tengo que escribir. Acá no voy a escribir esto, sino que lo voy a escribir aquí. Lo voy a escribir como AC. Y vean que esto me da una fórmula para poder encontrar X, ya al momento de despejar, porque yo sé cuánto mide AD, yo sé cuánto mide ED, yo sé cuánto mide CB. La que no sé cuánto mide es X. No sé cuánto mide AC, ¿verdad? Entonces, vean, tengo AD con AC. Este lado con este lado de acá. Tengo ED, este lado de aquí, con CB, con este lado de aquí. Entonces quiere decir que la proporción está bien planteada, ¿verdad? Entonces, ya, después de hacer todo eso, ¿qué hago? Sustituir los valores. ¿Quién es AD? AD es 14. ¿Quién es ED? ED es 12. ¿Quién es AC? Lo que nosotros habíamos escrito, 14 más X. ¿Y quién es CB? CB es 15. Y de ahí ya solo tengo que resolver esa ecuación, ¿verdad? Que eso se los dejo a ustedes. Multiplico 14 por 15 y 12 por 14 más X. Y ojo, eso solo me va a servir para encontrar AC. Me faltaría encontrar AE y AB.
Ok, dejo de compartir, regreso acá, le tengo que pasar lista. Isaac Arturo, Marcela Romero, Ana Peñalba, Yair Sierra, Uriel Vázquez, Melanie Rodas, Stephanie Estrada, Kenia Posadas, Cristian, Suani, Alexander Galeas,